Buenas noches, iglesia, qué lindo que nos podamos encontrar para compartir la palabra, para disfrutar de la palabra de Dios. Espero que se sienta cómodo y que llame a sus familiares para empezar este tiempo. Hace unos años atrás, cuando yo todavía era soltero, una de las cosas que más me gustó siempre es ir a acampar. Y por lo general sabíamos ir a Loreto, que es un pueblo que queda a 50 kilómetros de aquí del Coca, y llevábamos carpas, llevábamos comida y acampábamos, y nos gustaba en la noche ver la luna, las estrellas. Al otro día nos levantábamos para bañarnos en el río. Y me acuerdo que en una ocasión salíamos de la iglesia un domingo en la noche y el otro día era un lunes de feriado. Entonces con unos amigos nos pusimos de acuerdo para poder ir a acampar, y ese rato mismo armamos viaje, tomamos algunas cosas que necesitábamos y nos fuimos. Cuando llegamos cerca del lugar donde íbamos a acampar, más o menos ya eran las 12 de la noche, si no era más. Y ese día no había luna llena, así que todo estaba muy oscuro. Y con unos amigos tomamos las cosas en mochilas, cargamos las cosas y nos metimos a la selva. Íbamos caminando y caminando y caminando y no encontrábamos el lugar donde siempre íbamos, porque siempre teníamos un lugar preparado, un lugar limpio donde había un poco de terreno para acampar, y no encontrábamos y pensamos, capaz del monte creció, ¿no? Repentinamente, y se perdió el lugar donde siempre íbamos. Entonces habíamos llevado un machete y empezamos a limpiar un poquito, y ahí armamos las carpas en medio de la oscuridad de la noche. Por ahí prendimos un par de velas, alguna fogata improvisada, y armamos las carpas. Al otro día, cuando nos levantamos, nos dimos cuenta que estábamos súper lejos del lugar donde siempre íbamos. Y es más, estábamos en un lugar considerado un poco peligroso. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada y ahí estábamos. Y le cuento esto porque a veces nos toca caminar así, a veces nos toca caminar a ciegas. A veces estamos en la vida en terrenos donde no vemos el norte, no está claro el camino por donde debemos caminar, y nos toca improvisar. El título de esta enseñanza es A Ciegas. Y hay una historia en la Biblia que me encanta, siempre es una de mis historias favoritas, y es muy corta, pero me encanta imaginarme las escenas. Así que quiero que me acompañen. El libro de Mateo, en el capítulo 9, desde el 27, dice: al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Acompáñame por favor en una oración. Cierre sus ojos. Señor, yo quiero darte gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Podemos sentir y disfrutar tu presencia, ser avivados, ser transformados por tu poder. Y gracias porque abres nuestro entendimiento para recibir lo que tú tienes para nosotros. Te damos toda la gloria, todo el reconocimiento a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante porque Jesús unas horas antes, unos minutos antes, había sanado a una niña que todo el mundo consideraba que estaba muerta. Era la hija de un tipo llamado Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, una autoridad. Y la gente le decía a Jairo: no molestes a Jesús porque tu hija ya murió. Y Jesús insistió, la niña no está muerta, solo está dormida. La gente se le burló, pero luego cuando Jesús llegó, pudo, yo no sé si despertar a la niña o resucitarla, pero la cosa es que fue un milagro increíble. Todos daban por muerta a la niña, pero Jesús siempre tiene la última palabra y Él hace milagros, Él sigue haciendo milagros. Entonces cuando sale de ahí, dice que 2 ciegos le empezaron a seguir. Y esto me llama muchísimo la atención. Porque ¿cómo siguen 2 ciegos a una persona, no? O sea, estos ciegos tuvieron la oportunidad de escuchar a Jesús. ¿Y cómo serían las palabras de Jesús? Que estos ciegos no olvidaron su voz. Yo no sé si la habían escuchado mucho tiempo antes, la voz de Jesús, o si en esta ocasión era la primera vez, pero memorizaron la voz de Jesús y la siguieron. Y me imagino que en el camino gritaban, ¿no? Jesús, ten misericordia, sánanos. Pero decidieron seguirle, yo no sé por cuánto tiempo, pero no se frustraron. Decidieron ir detrás de Jesús.
Hoy que estamos pasando esta pandemia, situaciones económicas difíciles, crisis y tantas cosas, no sé usted, pero a veces yo siento como que estoy caminando a ciegas, como que no sabemos cuál es el camino que debemos seguir, y tal vez el panorama no es muy alentador, pero yo quiero animarle que es la voz de Jesús a la que debemos seguir, aunque no veamos nada, aunque las circunstancias sean difíciles. Él sigue siendo Dios. Y me encanta la actitud de estos ciegos, porque no vieron nada. No habían visto los milagros de Jesús. Quizás solo habían oído, pero esto era suficiente. Hoy vivimos en una sociedad donde el ver para creer es la frase de todos los días. Y sí, nos hemos cansado, porque muchas veces hemos escuchado de personas que hablan en nombre de Dios y a veces muchos líderes, muchas personas han cometido errores que han desanimado al resto de la audiencia. Pero me encanta la fe de estos ciegos, porque nunca vieron, pero creyeron. Y yo creo que esa debe ser la actitud hoy de nosotros. Hoy más que nunca, el panorama que, lo repito, no es muy alentador. Debemos recordar que el Señor tiene el control y debemos decidir seguirlo. Mire lo que dice el versículo 28. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Yo no sé por cuánto tiempo le siguieron, pero Jesús entra a una casa y los ciegos entran también con él. Y esto me habla de un mayor esfuerzo, porque obviamente para ellos no era sencillo seguir a Jesús. Y a veces tal vez entrar en una casa tal vez les daba un poco de vergüenza, tal vez la situación no era la mejor, pero ellos decidieron ir hasta las últimas consecuencias. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que se rinde fácilmente, una sociedad que no quiere incomodarse, una sociedad que está esperando que suceda algo milagroso, que la ayuda venga mágicamente. Y a veces no nos queremos esforzar. Muchas veces nos resentimos, pensamos mal, nos cansamos y tiramos la toalla fácilmente. Pero yo quiero animarle, es tiempo de esforzarnos. Yo quiero animarle, no seamos una generación que se rinde fácilmente, que está esperando que los milagros caigan del cielo. Yo creo en un Dios de milagros, pero también creo que necesitamos esforzarnos por alcanzar la promesa que el Señor nos ha dado, por alcanzar la recompensa que el Señor tiene para los que buscan, para los que ponen a Dios primero. Y estos ciegos lo hicieron. A pesar de no ver el camino, ellos siguieron la voz de Jesús. Y yo quiero preguntarle hoy, ¿qué voces usted está escuchando? Dice la Biblia que cuando David, el muchacho, antes de ser rey, iba a enfrentar a Goliat, su propio hermano, le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué vienes a hacer aquí? Tú eres un malcriado, eres un charlatán. Deja de tratar de robar protagonismo y ándate a la casa. Y David pudo haberse desanimado y pudo haber dicho: me voy porque ni siquiera mi propio hermano cree en mí. Y muchas veces es así. La gente que a veces esperamos que nos apoye no está. A veces nos sentimos abandonados o traicionados. Pero déjeme decirle que a veces esto es parte del plan. Porque si estamos esperando que las personas nos ayuden, probablemente perdemos nuestra fe, nuestra vista en Jesús. Y la palabra dice que pongamos nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No en personas, no en sistemas, no en autoridades, en Jesús. Él es a quien debemos seguir. David no le hizo caso a su hermano y salió a pelear con Goliat y derrotó al gigante. Entonces yo quiero animarle. No use su vista, use su fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír, no viene por el ver. Y conozco mucha gente que ha visto la gloria de Dios y ha vuelto atrás. Porque la fe viene por el oír. Y yo quiero animarle, escuche la voz correcta, la voz de Dios a través de la palabra. Conozca la voz de Jesús. Cuando ore, pídale: Señor, háblame, instrúyeme. Tu palabra dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Quiero animarle, debemos ser una generación
que tiene los oídos atentos a los planes del Señor, no a lo que el mundo quiere hacer, a los planes del Señor. Y Jesús les pregunta a los ciegos: ¿ustedes creen que puedo sanarlos? Y es interesante porque ellos podrían haber dicho: Señor, nosotros hemos visto, pero no habían visto. No sirve de mucho ver si no hay fe en nuestro corazón, que viene a través de la palabra de Dios. Y ellos dijeron: sí, lo creemos, aunque nunca lo hemos visto. Y yo creo que muchos de nosotros venimos de un trasfondo de escasez, de pobreza, de necesidad. Pero el Señor ha sido bueno, por eso estamos aquí, llegamos hasta aquí. Y no somos de los que vamos a volver atrás. Somos de los que avanzamos, los que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo quiero animar a la iglesia: créale al Señor y decida tener una actitud de fe. Es muy fácil desanimarse, escuchando las voces incorrectas, caer en el desánimo, en la depresión y rendirse. Pero necesitamos levantarnos en fe y decirle: Señor, yo creo. Tal vez yo no veo que las circunstancias mejoren, pero yo sé a quién le estoy siguiendo, yo sé a quién he creído. Tú eres mi sanador. Amén. Mira lo que dice el versículo 29. Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Aquí hay dos cosas que me encantan. Primero, estas personas eran ciegas, enfermas y por lo tanto consideradas malditas. Jesús era un rabí, era un maestro. Él había estudiado para hacer eso. Y Jesús, según la tradición judía hebrea, no debía tocar a personas enfermas, porque eran consideradas personas malditas y por lo tanto eran consideradas que le iban a contaminar. Pero a Jesús no le importó. Y Jesús toca a estas personas enfermas. Ese es el amor de Dios, que cuando menos lo merecemos, Él está dispuesto a traspasar las barreras, porque Él quiere tener intimidad. Él quiere tener un encuentro íntimo, cercano con cada uno de nosotros. Y si habían ahí ese rato fariseos, maestros de la ley, tranquilamente podían haber acusado a Jesús por tocar gente enferma. Pero a Jesús no le importaba, porque su lenguaje es amor, es intimidad, es cercanía. Y cada vez que usted clama y le pide y se humilla y le dice: Señor, ayúdame, Él está cercano de los que le buscan, dice su palabra. Él está con usted. Pero lo segundo que me gusta es, Jesús les dice: se hará con ustedes conforme a su fe. ¿Sabe? Hoy más que nunca no nos sirve tener dinero en el banco, o no nos sirve tener medicamentos guardados en la alacena. Lo que nos sirve es la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y que a veces parece tan pequeña, pero si tan solo es del porte de una semilla, de un granito de mostaza, es suficiente. Porque esa fe no viene de los hombres, esa fe viene del Señor. El Señor ha puesto su fe en nosotros. Y dice: se hará conforme a su fe. Y yo quiero animarle, yo quiero animarle a que se levante, iglesia, para creer en fe. Para decirle: Señor, yo no sé lo que vaya a pasar, yo tal vez me siento como los hijos, pero yo te voy a seguir, porque yo sé que tú tienes lo mejor para mí, que tus planes son reales. El Señor no nos va a dar lo que queremos, el Señor nos va a dar lo que necesitamos. La oración no es para hacer que el Señor cambie de idea y manipularlo, no, la oración es para cambiar nuestras vidas y alinearnos al plan que Él tiene, porque su plan es perfecto, iglesia. Sus planes son mucho mejores que los nuestros. Él tiene el control. Pero yo quiero animarle: aférrese a la fe que Dios le ha dado. Y dígale: Señor, yo no sé cómo va a resultar todo lo que está pasando. Hay muchos analistas económicos que dicen que es la peor crisis de la historia la que viene. Hay mucha gente que está afanada y turbada y necesitada y angustiada. Pero lo mejor que podemos hacer es decirle: Señor, yo creo, yo confío en ti, porque tus planes son mejores que los míos. Yo me aferro a ti, yo sé que todo va a estar bien porque tú estás conmigo. Amén. Me encanta lo que dice más adelante. Dice el 30: y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto.
Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Esto es interesante porque Jesús no quería hacerse tan famoso, porque mientras más famoso se hacía, más pronto llegaba su muerte. Crecía un odio, una envidia en el corazón de los fariseos para matarlo, y Jesús no quería ser tan conocido aún. Y Jesús les dice firmemente a los hijos: no cuenten a nadie lo que ha pasado. En otras palabras, yo les sano porque les amo, porque soy misericordioso, pero por favor no le cuenten a nadie. Jesús no quería ser famoso, Jesús quería sanar, liberar, rescatar, restaurar. Pero para los padres que tienen hijos adolescentes, saben que cualquier prohibición que uno le haga a un adolescente es una invitación a hacer lo contrario. Si usted le dice a su hijo: no hagas esto, su hijo va a crecer las ansias por hacerlo, porque así somos humanos, inclinados muchas veces hacia lo malo. Y los ciegos salen y empiezan a hablar por todos lados, y era obvio que iban a hablar, porque hace unas horas estaban ciegos, la gente les veía caminar con bastones, tal vez tropezándose, y ahora estaban caminando con seguridad y maravillados, viendo las estrellas, viendo los pajaritos, viendo la creación. Era obvio que la gente se iba a dar cuenta, y a pesar de eso Jesús les dice que no cuenten a nadie, y ellos lo primero que hacen es contarlo. Y yo pensaba, si yo hubiese sido Jesús, le hubiese dicho: Señor, quítales la vista porque desobedecieron, porque así somos los humanos. Estamos listos para juzgar, listos para criticar, listos para hacer nuestros grupos y hablar mal de las personas que se equivocaron y que hicieron cosas, que cometieron errores tal vez. Pero ¿saben? Nuestro Dios no es así. Él es lento para enojarse y rápido para amar. En la antigüedad hay mucha gente que dice que el Antiguo Testamento está lleno de sangre y de muerte y que Dios era un Dios malo. No, Dios nunca fue un Dios malo. El problema es que en la antigüedad habían muchas tradiciones. La cultura era una cultura sangrienta, y a Dios le tomó muchos años de enseñarnos a caminar en amor. Tuvo que enviar a su Hijo para enseñarnos que había un camino diferente, un camino de amor, de perdón, de restauración. Gracias a Dios, Jesús no es como nosotros. Jesús no les quitó la vista a estos hombres por haber desobedecido. Ellos siguieron viendo, siguieron su camino, glorificando a Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios que nos ama. Lamentablemente hay cosas que Dios permite por consecuencia de nuestros mismos errores y pecados. Pero yo quiero animar a la iglesia. Nuestro Dios es un Dios de amor. Hace unos años atrás yo cometí unos errores que podían haber significado consecuencias muy negativas para mi familia, para la iglesia, para muchas personas. Y claro, el hombre siempre está para juzgar y criticar, pero conocí un Dios de amor que me perdonó, que me restauró, que aun cuando yo caminé a ciegas, y aún capaz de caminar a ciegas de muchas cosas en el futuro, decidió acercarme a mí y tocarme en medio de mi enfermedad, de mi dolor, de mi vergüenza, y abrir mis ojos. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. El Señor quiere hacernos caminar por senderos de paz, de justicia, por amor a su nombre, dice la palabra. Yo sé que el panorama tal vez no es muy alentador, se vienen circunstancias difíciles, pero es la oportunidad perfecta para decirle: Señor, por mucho tiempo he estado caminando a ciegas, sin saber a dónde voy, y hoy quiero cambiar eso. Hoy quiero caminar contigo, caminar de tu mano, porque caminando de la mano del Señor, nuestro futuro está asegurado. Él es la garantía perfecta. Él es el Padre de amor y de misericordia que nos guía por senderos de justicia. Yo quiero animar a la iglesia que hagamos una oración, que le digamos: Señor, yo tal vez no sé qué va a pasar, pero yo decido confiar en ti. Tal vez la angustia, el temor, la depresión, la ansiedad ha tocado a su vida, pero la palabra de Dios dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevere, cuando confiamos en Él. Así que yo quiero orar por paz en su corazón. Ahí donde usted está, iglesia, cierre sus ojos y levante su mano derecha y dígale conmigo: Señor Jesús,
Por mucho tiempo he caminado a ciegas, tropezando, errando. Pero hoy más que nunca, dígale, yo decido caminar contigo, Dios. Dígale, Señor, abre mis ojos para ver que estás conmigo, para seguir tus pisadas, para caminar hacia un mejor destino, Dios. Señor, yo en el nombre de Jesús bendigo a cada persona que está viendo esta enseñanza, Dios, a través de las redes sociales. Y yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú abres nuestros ojos, Señor. Y que tus promesas hoy más que nunca son reales. Y yo reprendo todo espíritu de confusión, de mentira, de engaño en nuestras vidas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que caminamos por senderos de justicia, de paz, de gozo, de protección, de provisión. Porque tú eres bueno, Señor, y tú nos amas. Aunque hayan voces negativas, las reprendemos y declaramos que escuchamos tu voz, Jesús, que nos guía, Señor. Muchas gracias. Yo bendigo a tu iglesia, Padre, y declaro en el nombre de Jesús que vienen tiempos de gozo, aún en medio de la dificultad, de paz, aún en medio de la tormenta, de provisión, aún en medio de la crisis, porque tú eres nuestro Padre y tú estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Yo le felicito por creer en el Señor, por escuchar esta palabra, y yo declaro que el Espíritu Santo está trayendo fruto abundante a su vida. Amén. Que Dios le bendiga. Que tenga una linda semana. Dios siempre habla en nuestras vidas. Estamos seguros que hoy la palabra fue oportuna a nuestra necesidad. Queremos invitarle para que se vincule a una célula virtual. Seguimos funcionando a través de esto. Déjenos sus datos si usted quiere ser parte de una, con un mensaje directo a través de Facebook. Y estaremos colocándole en una célula virtual de acuerdo a su necesidad. Y también no olvide dejarnos sus peticiones de oración. Estamos orando por usted continuamente. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Que Dios la siga bendiciendo.